Siempre he considerado que el Tesla Model 3 ha hecho lo mismo en el mundo de la automoción que lo que hizo el iPhone en el mundo de la tecnología y de los smartphones. Cambió por completo todo, hizo un cambio significativo, fue una especie de revolución en su propia industria que lo cambió absolutamente todo. El iPhone ha cambiado literalmente nuestras vidas en un montón de cosas, pero también ha transformado en muchos sentidos la economía. Y creo que el Tesla Model 3 hizo lo mismo con el mundo de la automoción, y a medida que pasen los años, la transición a lo eléctrico va a cambiar también nuestras vidas en el sentido de que vamos a empezar a tener poco a poco ambientes un poco menos contaminados, y sin duda cambiará la economía en general en muchos sentidos, porque algunas compañías que fabrican vehículos probablemente caigan, otras nuevas surjan, algunas se terminen transformando. Eso es lo que sucedió en cuanto al Tesla Model 3, pero ahora Tesla está iniciando otra revolución que es extremadamente difícil de compararla con algo que ha ocurrido en el pasado. Esa revolución tiene que ver con la forma en la cual se fabrican las baterías, con el costo total que tienen esas baterías y cómo eso va a afectar a largo plazo al precio general de los coches eléctricos. Esa revolución tiene un nombre bastante extraño. Ese nombre es 4680. Quédense con ese número, porque es el nombre de las futuras baterías de Tesla, unas baterías que están próximamente a llegar y que una vez que empiecen a equiparlas en nuevos vehículos eléctricos de la marca de Tesla, créanme, nada va a ser igual, y les voy a explicar por qué. Empecemos. Hey, soy Eduardo Arcos y en este canal hablo de cómo la movilidad eléctrica y Tesla están literalmente cambiando el mundo para bien. Si les gusta este tipo de contenido, es muy buen momento para suscribirte y para que hagas clic en la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevos mensajes. Entonces, baterías. ¿Por qué las baterías son tan importantes? ¿Por qué se habla tanto de baterías cuando se habla de vehículos eléctricos? Porque es básicamente el componente más importante. Da igual el diseño que tenga el coche, da igual la tecnología que tenga el coche, da igual si tiene autopilot o no tiene autopilot, da igual el tamaño de las ruedas, da igual todo. Si la batería no es buena y si la tecnología detrás de la batería no es buena, la autonomía se reduce, el coche se hace más grande, el diseño se ve bastante limitado. Hay mucho trabajo detrás de la batería en los vehículos eléctricos porque es uno de los aspectos más importantes. Punto. No solamente es un tema de autonomía, mientras más autonomía obviamente mejor. También es un tema de tiempos de carga. Quieres que los coches se puedan cargar cada vez más rápido, sobre todo cuando estás viajando. También es un tema de precios. Se busca que las baterías sean cada vez más densas, puedan guardar más carga sin incrementar ese tamaño y al mismo tiempo haciéndolas cada vez más baratas y cada vez con una capacidad de velocidad de carga mayor. Son como un montón de elementos que chocan entre sí. Parte de la forma en la cual puedes obtener mayor tecnología, mayor carga, mayor densidad y menos precio es por medio de la escala, construyendo a escala. Es un componente que a lo largo de los últimos 10 años ha visto su precio reducido significativamente. Y se calculaba que cerca del 2020 o durante el 2020 íbamos finalmente a llegar a esa frontera que haría que un vehículo eléctrico cueste lo mismo, tenga el mismo precio que su equivalente en gasolina o diésel. No estoy diciendo que van a ser los coches más baratos, estoy diciendo que un vehículo en un segmento, por ejemplo, segmento C, con ciertas características eléctrico, teóricamente tendría el mismo precio que el mismo vehículo con las mismas características o similar de motor de gasolina o diésel. Para que eso suceda, el costo de fabricación de las baterías debe de ser menor a $100 por kilovatio hora. Kilovatio hora siendo la capacidad de la batería, la capacidad para almacenar energía de la batería. Eso no terminó de suceder en 2020, aunque hemos estado bastante cerca. Y digo, hemos estado bastante cerca porque ese precio fluctúa. No solamente fluctúa por la cantidad de baterías que se fabrican por determinada marca o de determinada compañía o en determinada fábrica, sino que también tiene que ver con los elementos que se usan, los materiales que se usan, la disponibilidad de esos materiales, el tema del transporte, la logística, tiene que ver con un montón de cosas. Y algunas compañías han estado luchando fuertemente para poder conseguir los ansiados $100 de costo de fabricación por kilovatio hora. Entre ellas están Panasonic, están CATL, están BYD, pero ninguna ha terminado de conseguirlo. Han habido anuncios al respecto, particularmente BYD, que es una compañía muy grande que fabrica muchas baterías eléctricas. Han hablado de las BYD Blade, que son baterías estructurales que supuestamente iban a alcanzar ese precio, pero que no terminan de conseguirlo y tampoco terminan de fabricarlo a la escala necesaria o a la escala para poder hacer efectivo ese precio. Da igual si conseguiste fabricar una batería al equivalente de $100 por kilovatio hora, si no lo haces a la escala suficiente para proveer
a todos los vehículos eléctricos que vas a vender a lo largo, por ejemplo, de los siguientes 2 o 3 años. No solamente es eso, también es lo otro. Una cosa no funciona sin la otra. Entonces, ¿qué ha pasado? Tesla ha dicho, creo que es hora de que lo intentemos nosotros. ¿Y por qué han dicho creo que es hora que lo intentemos nosotros? Porque ninguna marca, sean proveedores de Tesla o no sean proveedores de Tesla, han conseguido ese precio. No solo que ninguna marca lo ha conseguido, sino que también ha sucedido una cosa muy curiosa. Cuando tú ves una gráfica del costo por fabricación por kilovatio hora de baterías para coches eléctricos, te das cuenta que a partir de los últimos 2 o 3 años esa línea empieza a hacerse plana. Es decir, esos precios no están bajando tan rápido como deberían de bajar. Esa es parte de la razón por la cual Tesla ha decidido tomar cartas en el asunto y empezar a diseñar y fabricar sus propias baterías. Y ahí es donde viene el inicio de lo que yo creo que va a ser una gran revolución en el desarrollo y en el diseño y en la fabricación de vehículos eléctricos. El objetivo de Tesla es conseguir reducir a la mitad el costo por kilovatio hora de fabricación de baterías para coches eléctricos. Reducirlo en 50% o más. ¿Y cómo lo van a conseguir? Pues han decidido hacer su propia batería y esa batería se llama 4680. Este es el nombre con el cual se tienen que quedar. Es un nombre técnico, en mi opinión, no tiene ninguna importancia, pero es una cosa de la cual vamos a estar escuchando hablar durante mucho tiempo, durante los próximos 5 a 10 años. 4680. Se le ha llamado 4680 porque representa el diámetro y la altura de la batería, 46 milímetros de diámetro y 80 milímetros de alto. Entonces, ¿cómo Tesla planea conseguir reducir a la mitad el costo por kilovatio hora de fabricación de baterías y por lo tanto conseguir que un vehículo eléctrico, en este caso de Tesla, tenga el mismo precio o incluso menos que un equivalente en motor de combustión, ya sea gasolina o diésel? ¿Cómo lo van a conseguir? Van a hacer una serie de pasos importantes que Tesla ha detallado en cuanto a la forma de diseñar las baterías, en la forma de construir las baterías y la forma en la cual se incorporan esas baterías en los vehículos eléctricos que usarán estas celdas. Empecemos por el diseño. Son baterías más grandes. Las baterías, mientras más grandes, su costo de fabricación es menor. Necesitas menos unidades de baterías en un pack de baterías de coches eléctricos si estas son un poco más grandes. La razón por la cual los fabricantes eléctricos no necesariamente usan celdas de baterías más grandes es porque representan dos problemas muy grandes. El primero, el tiempo de carga se puede llegar a incrementar un montón porque la temperatura aumenta mucho cuando son más grandes. Cuando son más pequeñas es más fácil administrar y manejar la temperatura y por lo tanto puedes mantenerlo refrigerado a cierto nivel y hacer que cargue más rápido. Tesla ha resuelto el problema de la temperatura y por lo tanto el problema del tiempo de carga con un nuevo tipo de diseño para estas baterías 4680. Le llaman baterías sin lengüeta. No quiero ser demasiado técnico en este vídeo, pero funciona de la siguiente forma. Si partimos por la mitad de una batería 4680 y la vemos desde arriba, vemos dos cosas distintas a otras baterías de coches eléctricos. Lo primero, el electrodo no tiene lengüeta. Como no tiene lengüeta, el proceso de fabricación de esta batería se simplifica un montón y es la forma en la cual controlas la temperatura porque prescindes de las pestañas en el cátodo y en el ánodo para conectarse a las terminales de la carcasa de la batería. Esto reduce la resistencia en la batería porque la electricidad no tiene que viajar de los electrodos a la lengüeta. Y nuevamente, si vemos la batería, si cortamos la batería y la vemos desde arriba, nos vamos a fijar otra cosa. Vamos a ver que hay una película en espiral que tiene un proceso de fabricación que por medio de láseres se hacen esos patrones que se pueden ver en la batería que representan las conexiones. Esto es muy inteligente. Esto crea esta como textura que pueden observar en el material en forma de espiral, que en realidad es la forma en la cual el material activo está interconectado. Es sumamente ingenioso y está patentado. Entonces da igual que Elon Musk lo esté presentando y lo esté mostrando porque lo mostró en el Battery Day, este es un diseño que está patentado. Es decir, un fabricante no simplemente puede venir y hacer lo mismo. Entonces, en términos sumamente simples y sumamente sencillos y en términos absolutamente reales, más fácil de fabricar, menos partes para fabricarla, porque te estás eliminando algunas de las partes que se usaban tradicionalmente para construir baterías para coches eléctricos. Y reduce en 5 veces la distancia que tienen que recorrer los electrones dentro de la batería. Eso es parte del proceso de hacer menos resistencia, hacer que se caliente menos y se pueda administrar mejor esa temperatura para poder conseguir cargas muy altas, para poder conseguir la supercarga, que es uno de los problemas más comunes de hacer baterías más grandes. Entonces, este nuevo diseño básicamente consigue lo mejor de dos mundos. Por un lado, tienes baterías más grandes que son más baratas de fabricar y por otro lado, consigues que no se calienten tanto y puedas administrar esa temperatura y puedas conseguir, como decía antes, la supercarga. Tan solo cambiando el diseño de la batería, tan solo haciendo una batería un poco más grande y una batería con este nuevo diseño sin lengüeta, obtienes lo siguiente: 5 veces más energía, 16% en el aumento de la autonomía, 6 veces más potencia y reduces en un 14% el costo de fabricación de las baterías. Ahora, 14%, todavía nos falta
parte de camino para recorrer y conseguir ese 50%. Ahora hablemos del proceso de fabricar estas baterías. Les explicaba que este nuevo diseño es mucho más simple y en teoría, bueno, no solo en teoría, en la práctica hace que fabricar y montar estas baterías sea mucho más sencillo. Y eso lo consiguen en parte eliminando uno de los pasos que más contamina, que más agua gasta y que más espacio demanda en una fábrica que se dedica a hacer baterías. Y ese proceso se llama fabricación de electrodos de recubrimiento seco por medio de una película en polvo. Esto es parte de la tecnología que consiguieron y que obtuvieron cuando compraron Maxwell Technologies, pero que Tesla ha mejorado significativamente. Elon Musk ha explicado que este proceso en seco lo había conseguido Maxwell, pero en un laboratorio. Ellos lo que están haciendo es pasarlo de un laboratorio a hacer la fabricación en masa, que como decía es sumamente importante. Da igual conseguir una batería con este proceso o una batería con menos precio y menos costo de fabricación si no lo puedes hacer a grandes escalas en masa. Una vez que has conseguido fabricación a escala, puedes reducir 10 veces la energía necesaria para la fabricación de las baterías y además puedes hacer 10 veces más pequeñas las fábricas necesarias para producir estas baterías, lo cual las hace, pues eso, mucho más pequeñas y sobre todo mucho más simples. Luego, un diseño simplificado implica un proceso también mucho más simplificado. ¿Qué es lo que quiere conseguir Tesla? Acelerar significativamente el ritmo de producción de baterías. Creen que son capaces de multiplicar por 7 el número de baterías que pueden sacar por cada línea de producción, comparado con la fabricación de las baterías anteriores, las que tienen, por ejemplo, los Tesla Model 3 actualmente. Una cosa más, también súper importante. Uno de los procesos que más tarda a la hora de fabricar baterías es las pruebas de carga y descarga. Tienes que probar que la batería sea capaz de cargar al 100% y de descargarse al 0%. Y eso es un proceso que tarda un montón y que funciona de una manera bastante antigua, por decirlo de alguna forma. Lo que ha hecho Tesla es usar toda la inteligencia, todos los datos y todas las tecnologías que tienen actualmente para el manejo de las baterías en los coches y aplicarlos a la fábrica para reducir en un 75% el espacio necesario para hacer esas pruebas y además reducir un 88% la inversión necesaria para hacer todas estas pruebas. Toda esta simplificación en el proceso de la fabricación de las baterías significa una reducción del 75% de la inversión por gigawatt hora y, como decía antes, fábricas 10 veces más pequeñas. Toda esta simplificación, toda esta reducción en inversión, todas estas mejoras en el proceso de fabricación significan un 18% menos en el costo de fabricación por kilovatio hora de las baterías 4680. Después de eso hay varias mejoras más en el proceso de fabricación en las cuales no voy a profundizar porque tiene que ver con el uso de materiales y tiene que ver con la forma en la cual van a minar esos materiales y tiene que ver con la manera en la cual van a optimizar la minería de esos materiales y el uso de esos materiales en las fábricas, pero sí voy a decir lo siguiente. Tesla va a usar un nuevo ánodo de silicio que es mucho más económico que las soluciones actuales. Tan solo eso va a reducir un 5% más en el costo de fabricación por kilovatio hora de las baterías de las 4680. Y además de eso van a rediseñar el proceso de fabricación del cátodo. La manera en que usan el litio, la manera en que se reciclan las baterías para el uso del litio y la forma en la cual reducen casi a cero todo el desperdicio generado para fabricar el cátodo. Todo esto significa un 12% más de reducción en el proceso de fabricación de baterías por kilovatio hora. Entonces estamos muy cerca ya de ese 50%, de esa reducción de ese 50%. Y aquí viene la última parte que en mi opinión es una de las partes más interesantes, sobre todo de cara a la fabricación del propio vehículo. Y es que las baterías 4680 van a ser estructurales. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa una batería estructural? Significa que parte del vehículo es la batería. No es un pack que está dentro de una parte del vehículo, sino que parte propia del vehículo es la misma batería. ¿Cuál es la mejor forma de entender y comprender esto? Las alas de un avión. Las alas de un avión no son alas. En realidad, un avión tiene tanques de combustible en forma de alas. Reduces y simplificas mucho esas partes. En el caso de los aviones, había una estructura interna dentro de las alas y dentro de esa estructura estaban los tanques donde se guardaba el combustible para que los aviones viajen. Alguien dijo, ¿por qué no hacemos que todos esos tanques de combustible donde guardamos todo ese combustible tengan forma de ala? Y entonces lo simplificamos un montón. Y eso es lo que tenemos en la actualidad. Y así fue como en Tesla alguien dijo, ¿por qué no hacemos que parte del vehículo sea la batería? En vez de que dentro del vehículo hayan partes y hayan piezas que donde se guardan los packs de batería, complicando mucho la fabricación. Te complica muchísimo la fabricación. Pero cuando parte del vehículo es la batería, conviertes a la batería en parte estructural del coche.
es una solución extremadamente inteligente porque la batería es el componente con diferencia más denso y por lo tanto más rígido del vehículo. Hace que el vehículo sea mucho más seguro. Además, reduce la masa total del vehículo en un 10%. Por ejemplo, si comparas un Model Y con la batería estructural y un Model Y que todavía no tiene la batería estructural, ahí tienes una reducción de la masa de un 10%. Menos peso, más autonomía. También reduces el número de piezas necesarias para montar un vehículo. Si usas una batería estructural, son 370 piezas menos. Además, la batería estructural permite hacer otra cosa que es muy interesante y es algo que está haciendo Tesla ahora. Está construyendo partes completas de los vehículos, simplificando aún más su ensamblaje por medio de una Gigapress. Hemos hablado de la Gigapress en otros vídeos, pero parte importante de usar estas piezas grandes, Tesla planea con el Model Y usar dos piezas grandes para el frontal y para la trasera del vehículo, es la batería estructural. Tiene mucho sentido usar estas piezas más grandes y reducir la complejidad a la hora de la fabricación si tienes una batería estructural que se convierte en una de las partes más importantes del vehículo. Y muchos de ustedes ahora mismo están pensando, ¿eso qué significa? ¿Que no se va a poder reemplazar la batería de un vehículo? No, no funciona así. Seguramente ustedes alguna vez han visto un accidente de un vehículo y seguramente se han dado cuenta que alguna de las partes estructurales de ese vehículo se ve lastimada y hay que cambiarla. Con la batería es un poco de lo mismo. Simplificación significativa a la hora de montar vehículos, a la hora de ensamblar vehículos. ¿Qué significa? Que puedes simplificar las fábricas donde montas esos vehículos. ¿Qué significa eso? Que tienes que hacer menos inversión a la hora de montar esas fábricas para ensamblar esos vehículos que son más fáciles y más simples de ensamblar. Eso en términos específicos, en términos claros, según Tesla, reduces la fábrica un 35% y eso significa una reducción en la inversión de 55% por gigavatio hora. Todo esto al final significa un 7% extra de reducción en el costo por kilovatio hora en la fabricación de las baterías. En total, un 56% de reducción en el costo de fabricación por kilovatio hora de una batería para un coche eléctrico. Ojo, a gran escala. Eso es sumamente importante que no perdamos de vista. Todo esto se va a realizar a gran escala. No es lo mismo construir 1000 baterías con este proceso y a este precio que construir 10 millones de baterías con este proceso y a este precio. Hay una diferencia fundamentalmente grande. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la gran escala? ¿Y por qué me refiero tanto a la gran escala? Porque montar un proceso de estas características a estas reducciones de costos con toda esta innovación es extremadamente difícil, pero es sumamente necesario porque la demanda por la compra de coches eléctricos solamente va a aumentar y lo que probablemente va a pasar es que muchos fabricantes no van a poder suplir la demanda que los clientes van a empezar a tener de aquí a los próximos 10 años. Eso va a pasar. Recuerden cuando digo esto, recuérdenlo en unos 5 años, salvo que los fabricantes empiecen a hacer innovaciones significativas en los procesos de fabricación de sus baterías, vamos a tener una escasez de baterías en los próximos 5 años, salvo Tesla. Y por eso hablo de una revolución cuando hablo de estas baterías, porque no es solo acerca de la reducción significativa de precios que te permite fabricar vehículos mucho más baratos. No sirve de nada poder fabricar vehículos mucho más baratos si esos coches no están disponibles para que la gente los pueda comprar. Y para que la gente los pueda comprar necesitas hacer muchísimas baterías para poder suplir esa demanda que cada día crece más. Entonces ahí está la revolución de la batería 4680. En el nuevo diseño, este diseño tan inteligente, tan interesante, tan simple, pero en que todo el proceso que está detrás está diseñado para reducir costos a un nivel tremendo, para reducir los procesos en una forma muy grande y para poder fabricar a gran escala y para poder suplir a futuros clientes de Tesla. ¿Qué creo que va a pasar? Que Tesla va a terminar vendiendo baterías para terceros. No me sorprendería que terminara pasando. No me sorprendería que hagan acuerdos con algunos fabricantes que definitivamente y simplemente no son capaces de hacer tantas baterías para suplir la demanda. Creo que Tesla en algún momento va a terminar vendiendo y vendiendo muy caro baterías o cumpliendo la misión que tiene Tesla, que es acelerar la transición hacia las energías renovables y por lo tanto no vendiéndolo tan caro y ayudando a los fabricantes a que puedan sacar más vehículos. Pero ya veremos cuáles son los planes de la compañía de aquí a los próximos 5 años. ¿Qué significa para ustedes o para mí, para los clientes o futuros o posibles clientes de Tesla? Eso significa vehículos mucho más baratos, por ejemplo, el Tesla Model 2 o el Tesla Model C, como sea que se llame, que va a tener un precio de $25,000. Esta es parte importante de conseguir ese precio. También significa que coches como el Tesla Model Y, que Tesla considera que va a ser el vehículo más vendido de los que tiene actualmente, van a usar esta nueva batería estructural y ya han aparecido fotos de las partes estas grandes fusionadas
en esta Gigapress en donde se va a montar la batería estructural. El Tesla Model Y que se fabrique en Austin, Texas, va a usar la nueva batería 4680, la batería estructural, y el Tesla Model Y que se fabrica en Berlín, cuando abran la Gigafactory de Berlín, también van a usar las baterías 4680 estructurales. Elon Musk ha explicado una cosa más sobre ese tema. Los vehículos que tienen baterías estructurales, como son más livianos, son mucho más ágiles. El estilo de conducción de coches que tengan la batería estructural, que tengan la 4680, va a ser un poco distinto a los que no, porque el coche es un poco más liviano, por la manera en la cual está integrada la batería dentro del vehículo, hay cosas que son un poco distintas en las sensaciones a la hora de conducir el vehículo. De esto vamos a saber mucho más y vamos a ver mucho más y vamos a probar mucho más una vez que empiecen a salir los Tesla Model Y y los futuros coches de Tesla con la batería estructural. Y por supuesto, no solo el Tesla Model 2 o el Tesla Model C va a ser el más barato. Con el tiempo, la idea de hacer que se reduzca de aquí a un 50 y esperemos que en un futuro incluso más la reducción del costo de fabricación por kilovatio hora de las baterías de los coches eléctricos es eso, un impacto significativo y positivo en el precio de los vehículos. En este caso, en el precio de los vehículos de Tesla. Si otras marcas deciden hacer cosas similares, probablemente veamos también reducciones en ese sentido. Pero en el caso de Tesla, ahora mismo en el caso de Tesla, muy probablemente en 5 o 6 años estemos hablando de aún más reducciones, no solo en modelos nuevos, sino también en modelos actuales, que no es nuevo y que son cosas que han pasado ya en recientes años. Así como vimos un incremento en la autonomía del Tesla Model 3 y una reducción de su precio, pues probablemente veamos lo mismo en futuros modelos o en ese Tesla Model Y con la batería 4680 que es estructural. Entonces esta es la revolución y por eso es tan importante y por eso es tan relevante lo que Tesla está haciendo con la batería 4680. Hay un montón de retos para poder conseguir que esta batería llegue al nivel de fabricación a escala que Tesla pretende, pero una vez que lo consigan, veremos esa época de transición como uno de los momentos más importantes en la adopción masiva del coche eléctrico. Y ahora mismo, aparentemente, la única empresa que lo está haciendo es Tesla, lo cual es sumamente interesante, pero veremos cómo afecta eso al mercado en general. Y no mucho más. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que tengo redes sociales, soy @earcos en Twitter y en Instagram, y los voy a dejar con el video del Tesla Model C o Tesla Model 2, este esperadísimo vehículo de Tesla de $25,000 o €25,000 que probablemente, y gracias a las ayudas, al menos aquí en España, podría llegar a tener un precio de €18,000, lo cual es sumamente interesante. Un Tesla por €18,000, yo creo que mucha gente estaría interesada en comprarlo. Muchas gracias, nos vemos pronto. Chao, chao.